¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con el cariño de siempre, esperando que estés bien en esta mañana de miércoles 22 de abril del 2020, teniendo como fondo el canto de las aves que están allá arriba en el cable de luz, y cada mañana me acompañan, cada mañana me despiertan a esta hora, o bueno, un poco más temprano, para anunciar un nuevo día. Bien, hoy quiero seguir con el tema, con el mensaje que te he estado compartiendo durante estos días. Te he estado hablando de Juan capítulo 13, 14. Hoy te voy a hablar de Juan capítulo 15. En la antesala de donde Jesús celebró la última cena antes de ser crucificado, entregado y crucificado. Veíamos en Juan capítulo 13 que después de cenar le lavó los pies a sus discípulos. Veíamos el día martes la importancia de guardar los mandamientos. El día lunes hablamos de la importancia de servir al Señor, Juan 13, porque es el ejemplo que Jesús nos da. Juan 14, veíamos el día de ayer la importancia de guardar los mandamientos. Y hoy, miércoles, Juan 15, vamos a ver la importancia de dar fruto para el Señor. Déjame un poquito más en lo del día de ayer, porque el día de ayer veíamos que Jesús nos dice que si lo amamos tenemos que guardar sus mandamientos. Esa es la muestra o la demostración de nuestro amor hacia Él, que guardamos sus mandamientos. El punto es que para muchos se nos vuelve complicado el obedecer ciertos mandamientos, porque por ejemplo amar a una persona que te ama, pues es algo sencillo, ¿no? Amar a alguien que es fácil de amar, pues eso no se complica. El problema es cuando el Señor nos pide que amemos, oremos y bendigamos a los que dicen toda clase de mal en contra de nosotros mintiendo. Ahí es donde se vuelve complicado. Jesús dijo que los fariseos amaban a sus amigos, pero no a sus enemigos. Y Jesús dijo, ustedes no tienen que ser igual, porque si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Él nos está diciendo Jesús que tenemos que amar, orar por y bendecir a los que nos persiguen, a los que nos calumnian, a los que dicen toda clase de mal en contra de nosotros mintiendo. Y esa es la parte complicada. Es ahí donde necesitamos del Espíritu Santo. Por eso en Juan 14 veíamos ayer que si nosotros seguíamos sus mandamientos, Él rogaría al Padre y nos daría al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo en nosotros quien nos ayuda a cumplir con las instrucciones del Señor. Es el Espíritu de Dios quien viene en nuestra ayuda para que podamos cumplir con lo que el Señor nos pide. En el tiempo de Moisés, cuando el Señor le dio la Torá, le dio las instrucciones en tablas de piedra, encontramos en la Escritura que se les dio en tablas de piedra. Mientras Moisés estaba en la montaña, donde duró 40 días y 40 noches, en esa atmósfera de gloria, arriba del Sinaí, y el Señor descendió y estuvo con él, y le dio los mandamientos, le dio las instrucciones, pero estaban en eso, y el Señor le dijo, desciende porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, y han levantado un becerro de oro para adorarlo. Entonces, en ese contexto, la palabra nos dice que como Moisés tardaba en bajar de la montaña, el pueblo se desesperó. Y el pueblo le pidió a Aarón, al que había quedado como encargado, al que había quedado en lugar de Moisés, cuidando al pueblo o estando al pendiente del pueblo. El pueblo le pidió a Aarón, haznos dioses de oro, haznos dioses para que los adoremos. Y entonces Aarón le dio al pueblo lo que el pueblo le pidió. En vez de darle al pueblo lo que Dios quería darles, le dio al pueblo lo que el pueblo le pidió. Y cuando le dio al pueblo lo que le estaba pidiendo, querían dioses de oro que pudieran ver. Porque en la religión de Egipto los dioses se veían. Los dioses eran ídolos, imágenes a los que adoraban. Y ese era el pensamiento
espiritual que traían de aquel lugar, el pensamiento religioso que traían de aquel lugar. Entonces, dice la escritura que Aarón les pidió oro, les pidió prendas que tuvieran para elaborar, y lo juntó todo, le dio forma en el buril y sacó un becerro de oro. Y cuando sacó aquel becerro de oro, levantaron un altar, y entonces todos empezaron a adorar aquel becerro de oro. Empezaron a darle el crédito de lo que Dios había hecho, porque dijeron: aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Aquí están tus dioses que te liberaron de la esclavitud. Y empezaron a hacer celebración y empezaron a hacer fiesta. Y en ese contexto va bajando Moisés con Josué. Van bajando. Y entonces Josué escucha la música y empieza y le dice a Moisés: oye, esto es grito de guerra. Y Moisés dijo: no, estos no son gritos de guerra. Estos se han corrompido y han levantado un becerro. Y entonces bajó Moisés, tomó el becerro, lo molió, lo hizo polvo y lo echó al agua. Y entonces cuestionó a Aarón: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué esto? Y entonces Aarón le dijo: es que el pueblo me pidió, me trajeron el oro y mira lo que salió. Mira lo que salió. Esto fue lo que salió. La Biblia dice claramente que él le dio forma en el buril, pero se excusó diciendo: mira lo que salió. O sea, fue una aparición. Fue algo ahí que se formó de manera milagrosa, ¿no? Y entonces Moisés se preparó. En ese contexto Moisés rompió las tablas. Imagínate, venía con las tablas escritas con el dedo de Dios, con las instrucciones. Pero al llegar ahí, ¡paz!, rompió las tablas. Se movió por la molestia, por el celo, por lo que tú quieras, pero rompió las tablas que contenían las instrucciones del Señor. Entonces Moisés tuvo que subir nuevamente a la montaña. El pueblo se corrompió por no conocer las instrucciones, pero Moisés conocía las instrucciones, pero se dejó llevar por la molestia ante lo que el pueblo había hecho y rompió las tablas. No debió romperlas, pero las rompió. En este contexto ni Moisés pudo cuidar las instrucciones del Señor. ¿Qué hizo Moisés? Moisés volvió a subir a la montaña. Se presentó delante de Dios para pedir misericordia y para poder pedir nuevamente una oportunidad. Y es lo que vemos en la Biblia como el pacto renovado. Y al subir a la montaña, el Señor le dijo: alízate tablas de piedra y escribe. La primera vez Dios le dio las tablas escritas por el dedo de Dios. Pero la segunda vez Moisés se sentó a escribirlas en esas tablas alisadas. Esas tablas empezó a escribir lo que el Señor le dio. Sin embargo, aquí vemos algo importante, una figura de la gracia de Dios. Una figura de la gracia de Dios. Porque Moisés quebrantó la ley. Y todo el que quebrantara la ley, él y el pueblo tenían que morir. Dentro de las instrucciones está el no hacer ídolos, no hacer imágenes. De nada. Ahí está claramente las instrucciones. Pero ahí quebrantaron la ley. En primera instancia, el pueblo por ignorancia, porque no sabían. Pero ahora que ya lo sabían, tenían que pedir perdón. La ignorancia de los principios espirituales no nos libera de las consecuencias de nuestras acciones. Por eso necesitamos leer las Escrituras y buscar las Escrituras, porque la ignorancia no nos exonera, no nos libera de los resultados o las consecuencias de nuestras malas acciones. Pero aquí en el punto de la gracia, porque Moisés volvió a subir por una oportunidad y Dios se la dio. Volvió nuevamente a escribir la ley. Y cuando bajó esta vez, Moisés había estado en una atmósfera divina, una atmósfera impregnada por la presencia de Dios, que cuando bajaba, dice la Escritura, que su rostro resplandecía, porque había estado expuesto a la gloria del Señor. Resplandecía tanto que la gente lo veía, y él tuvo que ponerse un velo, para que la gente no pusiera su mirada en él, para que la gente no pusiera su mirada en los hombres, para que la gente no idolatrara a un Moisés levantándolo como un santo y pedirle, para que la gente no mirara a los hombres, sino que realmente escuchara o recibiera el mensaje que proviene de parte de Dios. Pero en ese contexto de que baja, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 habla del ministerio de muerte y el ministerio del Espíritu, porque aquella ley era imposible de cumplir, era difícil de cumplir humanamente hablando, y necesitábamos
estar en la presencia de Dios, y menciona a Moisés como él al bajar de la montaña tenía que cubrirse el velo a causa de la gloria a la que había estado expuesto, resplandecía su rostro. Eso era el resultado de estar, te repito, en la presencia del Señor. Y es entonces que encontramos que para poder cumplir, Dios en su gracia nos da la oportunidad de enmendar nuestro camino, de poder cumplir sus mandamientos. Si le amamos, vamos a insistir hasta poder cumplir sus mandamientos, pero entenderemos que solo será posible si descansamos en la ayuda del Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo en nosotros quien nos permite vivir en obediencia al Señor. Es el Espíritu Santo el que nos permite llevar a cabo todo lo que la palabra nos enseña. Recuerda que salir de Egipto es por gracia, pero obedecer al Señor es una decisión que nosotros debemos tomar si queremos avanzar a la tierra de Canaán. Hoy en Juan capítulo 15, y ya entrando al tema del día de hoy, en Juan capítulo 15 Jesús emplea la figura de la vid, el árbol de uva, de la planta de uva. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Habla de la vid verdadera. Esto nos puede mostrar que hay vides falsas. Una vid verdadera va a dar fruto, pero la vid verdadera es Jesucristo. Pero en ese sentido, Él nos lleva a examinar de qué vid estamos agarrados. Porque dice, todo pámpano, toda rama que no da fruto, será quitada. Si se entiende que una vid, podemos ver, imaginarnos una planta, un árbol. Aquí tengo una, es una pata de elefante, le llaman, creo. Pero no de las que tomabas antes, ¿verdad? Una pata de elefante por la forma que tiene en la parte de abajo. Pero yo he visto plantas semejantes a estas, pero de plástico o de un material elaboradas por mano de hombre, ¿no? Y estas plantas no tienen la capacidad ni de dar vida ni de dar fruto, porque son para adorno, son para ponerse en una sala o para tenerlas de adorno en algún lugar, ¿no? Pero la planta que tiene vida crece, necesita alimento y se puede reproducir. Jesús es la vid verdadera y una evidencia de que nosotros estamos en Cristo. Una evidencia de que estamos en Cristo es que damos fruto. Porque si no doy fruto, entonces debo examinar dónde estoy agarrado, de qué estoy agarrado. Porque si el árbol tiene vida, hay un periodo de crecimiento de la planta donde las ramas se extienden y el fruto sale, el fruto brota. Una evidencia de que la rama está viva es que está dando fruto. Y si nosotros somos las ramas, los pámpanos, una evidencia de que estamos en Cristo es que damos fruto. Y el fruto se da de manera natural porque estamos pegados a la vid. ¿Sabes que en 1 Corintios capítulo 15 la Escritura habla del primer Adán y luego habla del postrer Adán? Cuando habla del primer Adán se refiere al del Génesis, pero cuando habla del segundo Adán, del postrer Adán, se refiere a Cristo. Y lo pone en el término Adán porque lo usa como como Cristo vino a tomar un nuevo inicio para la humanidad, ahora libre del veneno de la serpiente. Pero al primer Adán lo muestra como alma viviente. Y al segundo Adán, que es Cristo, lo muestra como espíritu vivificante. Hay una versión que dice espíritu que imparte vida. Nosotros podemos tener la figura del primer Adán y en este sentido podemos ser almas vivientes. Y un alma viviente es aquella que quiere ser el centro de todo, que necesita, que siempre está necesitado, que quiere que la atiendan, que quiere que le ayuden, que quiere que le den, que no ha aprendido a confiar en Dios y no puede dar vida, no puede servir, no puede dar fruto, porque todo en la vida, todo el centro de su vida es Él mismo. Por eso en Juan capítulo 13 vemos la importancia de servir.
porque hay que ser espíritus que imparten vida, espíritus vivificantes, que por donde quiera que vamos, impartamos vida. Una ocasión leí una ilustración de una persona que cargaba una especie de una herramienta para llevar agua, transportar agua, donde colgaban de un lado una cubeta y del otro lado la otra cubeta, y llevaba agua de un lado para otro, unas 3 cuadras, llevando agua, pero una de las cubetas estaba rota, y tiraba agua en el camino, pero era la cubeta que tenía, no tenía otra cubeta, y era la que empleaba para llevar el agua de un lado a otro, y alguien vio que en el camino mientras llevaba el agua, casi tiraba la 4ª parte de una cubeta. Y entonces le dijo, oye, mira lo que estás haciendo, estás desaprovechando el esfuerzo que haces, desaprovechando la vuelta porque estás tirando agua. Y esta persona le dijo, bueno, sí estoy tirando agua, pero es la única cubeta que tengo. Pero si te das cuenta, el agua que se tira le da vida a las flores, le da vida a las plantas que están en el camino. Les imparte alimento, les imparte vida. Y de esta manera, mientras camino, estoy viendo un paisaje hermoso de las flores al lado. Es verdad que a veces podemos tener situaciones en el alma, situaciones personales, situaciones matrimoniales o necesidades de alguna índole, pero aún así cuando nos disponemos a dar fruto para el Señor, vamos impartiendo vida a donde quiera que vamos. Vamos impartiendo la vida de Cristo que está en nosotros, que es una realidad. La necesidad puede ser real en nuestra vida, no la podemos negar, pero por encima de esa realidad natural hay una realidad eterna, y que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es lo que dice la palabra del Señor y es lo que creemos. El punto es que si nosotros estamos pegados a la vid, de manera natural vamos a dar fruto. No podemos evitar hablar de Él, porque si la vida de Él está en nosotros, esa vida se expresa, sale por nuestras palabras, sale y se hace evidente por medio del fruto. Jesús dijo que nosotros ya estamos limpios. Juan capítulo 15, en el mismo contexto, de los pámpanos, de las ramas, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he dado. Usted tiene palabra y usted ya está limpio. Ahora lo que tiene que hacer es caminar hacia la perfecta voluntad de Dios. Ahora no se trata de llenarnos de doctrina y aprender, porque si nosotros solamente vemos el discipulado en Cristo como una enseñanza de aula, nuestra cabeza se va a llenar de conocimiento, pero nuestro corazón corre el riesgo de endurecerse, nuestras manos corren el riesgo de entumecerse, porque solamente nos llenamos de conocimiento y el conocimiento envanece. Si ese conocimiento no baja al corazón, entonces solamente tengo información. Pero si esa enseñanza, ese conocimiento lo acompaño de la realización de las cosas que Cristo me pide, entonces eso traerá un crecimiento a mi vida, eso traerá una mayor revelación de lo que estoy aprendiendo, porque al llevarlo a la práctica, al ver cómo el Señor salva y bendice a otras personas, eso me dará un crecimiento extraordinario. Entonces, no permitas llenarte de conocimiento sin acción, sin movimiento, porque corremos el riesgo de convertirnos en fariseos, llenos de palabras, llenos de conocimiento. Los fariseos eran estrictos en el estudio de la ley, eran estrictos en el estudio de las escrituras, y lo llevaban a la exageración, porque hay un pasaje en la escritura que dice que sobre nuestra frente y sobre nuestra mano deben estar los mandamientos del Señor, pero era en el sentido de que estuvieran aquí en nuestra mente y a la vista de todos, y que estuvieran en nuestra mano para que al momento de hacer algo recordáramos la palabra del Señor, lo que Él dice. Pero ellos se ponían los versículos en la frente, se ponían los versículos colgando de los brazos. Cuando iban a la playa, iban con un bikini que decía santidad a Jehová. Pero por fuera estaban bonitos, sin embargo por dentro, dijo Jesús, que no había vida. Eran como sepulcros blanqueados. No estaba la vida de ellos, de Jesús dentro de ellos. Y Jesús decía que ellos impedían la entrada al reino de los cielos a los que sí querían entrar. Entonces, se trata de que nosotros seamos
participantes de la vida de Cristo, estar pegados a la vid. Y una evidencia de estar pegados a la vid, te repito, es el fruto. El fruto dará evidencia. ¿Qué clase de fruto? ¿Qué clase de fruto nosotros debemos dar? ¿Sabes que el libro de Hebreos habla del sacrificio de alabanza? Habla de que tenemos que dar siempre, así dice, siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Escucha estas palabras, que debemos dar siempre a Dios por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Quiere decir que si nosotros estamos en Cristo, podemos dar siempre a Dios sacrificio de alabanza. Sin embargo, el sacrificio de alabanza a veces es mal entendido. Sacrificio de alabanza pensamos que es llegar a cantar a la iglesia, pensamos que es llegar a entonar un corito, y este es mi sacrificio de alabanza para el Señor. Pero en Hebreos claramente dice que sacrificio de alabanza es fruto de labios que confiesa su nombre. Fruto de labios que confiesa su nombre. Y como te repito, no se trata de cantar, porque cualquiera puede cantar. Contratamos a una banda mundana y la ponemos a cantar y va a cantar. Le pones cualquier canto que se ponga a cantar la de Marcos Witt, que se ponga a cantar la de Redimidos, la que quieras, y un músico profesional la va a entonar. Hebreos no se refiere a ese tipo de sacrificios de alabanza, el cantar. A veces es un sacrificio escuchar cantar a algunos. No se refiere a eso, ¿verdad? No se refiere a que tengamos que cantar. Porque si lo relaciona con el fruto de labios que confiesa su nombre, podemos entender que cerca de nosotros hay personas que no conocen a Jesús. Cerca de nosotros hay personas, por ejemplo, que están enfermas. Y la Biblia dice que en el nombre de Jesús hay salvación, hay sanidad. Que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús está por encima de cualquier enfermedad. Y si tú sabes de alguien que está enfermo, y vas y oras por ella, o le llamas y oras por ella, y esta persona recibe la palabra, y el Señor la sana, esta persona va a hacer una declaración de que Jesús es el Señor. En ese momento que la persona está declarando a Jesús como su Señor, tú estás dando al Padre un sacrificio de alabanza por medio de Cristo. Ojo aquí, cuando llevamos a otros a confesar a Jesús como su Señor y Salvador, a confesar el nombre de Cristo, tú, como ministro competente, como servidor del Señor, estás dando al Padre fruto de alabanza por medio de Cristo Jesús. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confesó el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere la Escritura, entre otros aspectos, al hecho de dar fruto. Jesucristo preparó a sus discípulos para enviarlos a predicar. Y los discípulos iban a llevar el mensaje de las buenas nuevas antes de ser crucificado. Escuche usted, antes de ser crucificado, leemos en Lucas 9 y en Lucas 10 de que Jesús envió a sus discípulos. Mientras desarrolló su ministerio, Jesús estuvo entrenando a sus discípulos y los envió a predicar, los envió a sanar enfermos, a sanar leprosos, a liberar oprimidos, a manifestar el reino de Dios. Jesucristo predicaba el evangelio del reino de Dios. Jesucristo no predicaba el evangelio de una institución. Jesucristo no predicaba el evangelio de una denominación. Jesucristo no hacía adeptos para algún sistema religioso. Jesucristo predicó el evangelio del reino de Dios. Y el evangelio del reino de Dios va acompañado de señales. Por ejemplo, Jesucristo dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, una evidencia del establecimiento del reino de Dios o de la manifestación del reino de Dios es cuando en el nombre de Jesús echamos fuera demonios. Pero también dice la palabra que Jesús predicaba el evangelio del reino y sanaba a los enfermos. Traía la voluntad del cielo a las personas y aquellas que estaban enfermas eran sanadas. Eso acompaña el evangelio, la predicación del evangelio del reino. En Juan capítulo 15, en el contexto del fruto, Jesús al final habla de la importancia del Espíritu Santo. Si leemos los versículos finales de Juan capítulo 15, el Señor dice: y el Espíritu Santo dará testimonio de mí.
En el contexto de dar fruto dice, el Espíritu Santo dará testimonio de mí y ustedes darán testimonio de mí. Y dar testimonio no es simplemente dar palabras, porque Hechos 1:8 dice la Escritura que Jesús le dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, darán testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigos es la palabra martureos. Una persona que está dispuesta a morir por Cristo, pero también es una persona que da testimonio, que muestra las manifestaciones del Dios vivo. Da testimonios no solamente es hablar, sino demostrar que hay un Dios que salva, sana, restaura, bendice, prospera. Ese es el evangelio completo que Jesucristo nos ha encomendado, nos ha dado. Y en ese contexto estamos siendo enviados. Los discípulos fueron enviados en primera instancia, en Lucas 9 y Lucas 10, en un entrenamiento. Y dice la Escritura en Lucas capítulo 10, que los discípulos regresaron con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces el Señor les dijo, no se regocijen tanto de esto, más bien alégrense de que sus nombres son conocidos allá arriba, ¿verdad? Están escritos allá arriba. Alégrense de eso, porque allá arriba ya están viendo que ustedes están manifestando el reino. Allá arriba están hablando de ustedes. Están viendo que ustedes están siguiendo mi ejemplo. Era lo que Jesús les decía. Pero eso fue antes de que Jesús muriera y resucitara. Eso ocurrió en un entrenamiento, porque después de que Jesús resucitó, apareció a sus discípulos y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. En ese contexto les dijo, toda potestad me es dada tanto en el cielo como en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Lo que en un principio fue un entrenamiento local, después se convirtió en una movilización mundial. La iglesia, la congregación debe ser un lugar de entrenamiento, un lugar donde lo menos que debemos buscar es predicar en el púlpito, porque ese es el viejo sistema, esa es la vieja enseñanza de querer buscar el púlpito para hacer todo dentro de las cuatro paredes. Realmente nuestro lugar que tenemos que conquistar es fuera de las cuatro paredes, porque fuera de las cuatro paredes hay todo un mundo que necesita de Jesús, hay todo un mundo que está enfermo, hay todo un mundo que está necesitado de la paz del Señor. Y no podemos estar centrados en un púlpito dentro de un recinto de cuatro paredes, sino que nuestro enfoque es ir, como dijo Jesús, ser enviados a predicar el evangelio a toda criatura y a ser discípulos a todas las naciones. La visión de Jesús es amplia. La visión de Jesús es todo el mundo, porque Juan 3:16 dice que Él murió por todo el mundo. Y nosotros debemos movilizarnos. Hoy los tiempos están listos para la cosecha. La mies está madura. En Juan capítulo 4 leemos que cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana, Él les dijo a sus discípulos, los campos ya están listos para la cosecha. La mies ya está madura. Pero ellos pensaban que se refería a la cosecha natural, pero Jesús se refería a la cosecha espiritual, a que la gente ya estaba lista, a que era el tiempo oportuno que tenían que aprovechar para llevar las buenas nuevas. Tú y yo debemos discernir también esto. Hoy es un buen tiempo. Hay tanta oración alrededor del mundo, hay tanta oración alrededor de las naciones y de los países, que eso está provocando una respuesta de parte del cielo, una respuesta a la oración, porque la Biblia dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por causa de tanta oración, los cielos están abiertos. Estamos viendo testimonios en Facebook de sanidades, de respuestas a la oración, de señales. Algunos no las creen, algunos sí las creemos, pero para el que está entendiendo este tiempo, está viendo la respuesta de Dios por todas partes. Está viendo señales de Dios por todas partes. Y es el tiempo en que los campos están listos y debemos levantar la cosecha. El punto es que si tú y yo no estamos pegados a la vid, lo menos que hacemos es hablar de Cristo.
Si tú y yo no estamos pegados a la vid, entonces no tenemos ninguna intención, ningún interés de compartir de Cristo. Y lejos de preocuparte por no compartir de Cristo, deberías preocuparte de que si estás agarrado de la vid. Deberías ocuparte y observar si verdaderamente estás agarrado a Cristo. Porque si Cristo solamente es una doctrina en ti y en mí, si Cristo solamente es el que suple nuestras necesidades cuando tenemos algún problema, entonces realmente no tenemos un entendimiento de la grandeza de nuestro Señor. Pero si Cristo para nosotros es Señor, es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador y es quien nos da vida, entonces estaremos pegados a Él y podremos dar vida. Jesús dijo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros para que deis fruto y vuestro fruto permanezca. Se trata de dar fruto y de que el fruto permanezca. O sea, no se trata solamente de pegar posts o versículos bíblicos en nuestro Facebook, aunque es bueno hacerlo, sino que se trata de cuidar a aquellos que creen en el mensaje, que el fruto permanezca. Jesús dijo que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, le pidamos al Padre todo lo que querramos, dependiendo de estas dos cosas: permanecer en Él. Y una evidencia de que permanecemos en Él es el fruto. Pero también dice que sus palabras tienen que permanecer en nosotros, porque no se trata solamente de ganar almas, sino de hacerlo con el espíritu y el corazón correcto. Tenemos que hacer las cosas, tenemos que saber por qué las hacemos, y tenemos que hacerlas bien, y tenemos que saber por qué las hacemos. Tenemos que hacerlas bien en el sentido de que nuestro corazón, nuestra comunión con Dios debe estar correcta, pero tenemos que saber por qué lo hacemos, porque si no entendemos por qué lo hacemos, estaremos extraviados. Pero si sabemos que lo hacemos porque Él nos pide que lo hacemos por obediencia y porque tenemos la vida de Cristo impartida a nosotros, lo vamos a realizar. Hoy es una buena oportunidad para examinar qué tanto fruto hemos dado para el Señor. No tienes que descuidar tu trabajo, ni tu empresa, ni tus actividades personales para dar fruto para el Señor. Mientras vas, como la ilustración que di de las cubetas, mientras vas a tu trabajo, imparte vida. Mientras regresas del trabajo, comparte la vida que hay en ti. Y esa vida es Cristo. Cristo murió para salvación de toda la humanidad, para que todo el mundo tuviera la oportunidad de ser salvo. Era lo que Jesús les estaba poniendo por claro a sus discípulos en Juan capítulo 15. Salvación para toda la humanidad, pero es importante dar fruto. Jesús murió ya hace aproximadamente 2000 años. La pregunta es si tú y yo estamos en una relación de pacto con Él. Porque la relación de pacto, tomando en cuenta la cena del Señor, cuando participamos del pan y de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Esto también da evidencia de que si nosotros estamos en la vid, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Estamos anunciando la muerte de Cristo. ¿Qué significa anunciar la muerte de Cristo? Anunciar que por medio de esa muerte hay salvación. Anunciar que por medio de esa muerte hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente. Y si dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, habla de que toda nuestra vida nos convertimos en ministros competentes del nuevo pacto que hablamos. Hablamos de Cristo, hablamos que hay salvación en Cristo, sin fanatizar como algunos dicen, ¿verdad? Pero hablar mucho de Cristo no es fanatismo. Todo aquel que tiene la vida de Cristo no quiere que todos la tengan, quieren que todos reciban esta salvación extraordinaria que solo Jesús nos puede dar. Pero si estamos en pacto, si estamos en la vid, es inevitable anunciar lo que Cristo hace. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. En Juan 14 veíamos ayer que si Jesús prepara una morada para nosotros, es porque nosotros estamos listos para estar con Él. Es porque nos hemos ganado el privilegio a través de Cristo, por recibir a Cristo, de llegar a Él. Y si Él ha preparado una casa para nosotros, entonces nosotros debemos dar fruto para Él, permanecer en nuestro Señor. Que estas palabras nos lleven a examinar nuestra vida.
Que esta palabra nos lleve a examinar si verdaderamente estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. En Cristo no hay jubilación más que cuando nos vayamos al cielo. ¿Tienes mucho trabajo? Ahí en tu trabajo hay personas que necesitan a Cristo. Ahí hay personas que necesitan del Señor. Y tú y yo estamos llamados a compartir, a impartir la vida que Cristo nos ha dado. Que se cumpla en ti el Salmo 1. El Salmo que dice que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Que esta palabra se cumpla en ti como consecuencia de aferrarte a dar fruto para Dios. Que el Espíritu Santo te conceda dar fruto para Dios. Que el Espíritu Santo te limpie para que puedas dar fruto para Dios. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he dado. Pero luego aclara, el que da fruto, lo podará para que siga dando fruto. Aclara también que el que no da fruto será cortado y será echado fuera. Qué impresionante expresión nos da Jesús aquí. Y qué contundente. Porque dice que el que no da fruto, lo cortará. Y uno se pregunta, ¿será Jesús capaz de cortarme? Hay mucha gente que no está pegada a la vida y permanece en las congregaciones. No da vida, no tiene la vida de Cristo. Y esto es un asunto contundente, pero es importante decirlo porque Cristo no está en nosotros, nuestra eternidad no está asegurada. Si la vida de Cristo no está en nosotros, no seguimos el camino de Cristo. Y no podremos llegar al Padre si Cristo no está en nosotros. No te va a salvar ni nuestra religión, ni el hecho de saber los 10 mandamientos, ni haber presentado un examen donde sabía los 10 mandamientos, no. Cristo, el Señor no va a calificar nuestra capacidad de memorizar las cosas. El Señor va a ver en nosotros si está Cristo o no está Cristo. Y la forma en que estamos viendo que Cristo se manifiesta es por medio del fruto. Anteriormente se creía que solo los evangelistas eran los que estaban llamados a ganar almas. Pero hoy entendemos que todo el que es discípulo de Cristo y que tiene la vida de Cristo está llamado a dar fruto. No necesitas ser pastor, ni evangelista, ni ministro de tiempo completo para dar fruto para el Señor. Necesitas tener un corazón, necesitas tener la vida de Cristo en ti y el Espíritu Santo para poder dar fruto. Pero mira, Jesús dice en esta expresión, el que no da fruto lo cortará. Una planta de vid, escuchaba la otra vez una enseñanza acerca de las vides, y que para que la vid dé un buen fruto, para que la uva esté dando un vino sabroso, ponen a la vid bajo presión, en el sentido de que le dan poca agua. Le dan poca agua para que la vid se esfuerce a través de las raíces de jalar y chupar todo lo que pueda para dar uvas de tamaño pequeño, pero con mucha sustancia, con muy buen sabor. De ahí salen los mejores vinos. Y en este sentido, la planta va a aprovechar al máximo la poca agua que le dan. Entonces, si hay ramas que no dan fruto, ¿qué crees que tiene que hacer el labrador? Tiene que cortar esas ramas para que no consuman un agua que necesitan las ramas que sí dan fruto. Esto es tremendo. Esto es muy confrontador, lo sé, lo entiendo, pero esa es una gran verdad. Jesús dijo que el que conmigo no recoge, desparrama. Y a veces desparramamos en dos sentidos. Número uno, en el sentido de que si no participo evangelizando, si no participo dando fruto para el Señor, habrá alguien que replique mis conductas. O sea, porque si hay 2 o 3 queriendo dar fruto, pero hay 20 o 30 que no están dando fruto y que están sentados, esas conductas se replican. Porque no dar fruto, no tener compromiso es más sencillo que esforzarse por dar fruto. Entonces, en esa instancia, ese es un mal ejemplo, el no dar fruto, el no servir a Dios, el no desarrollar una vida fructífera, porque son conductas que replican los demás. Pero el lado negativo de no dar fruto
El lado peligroso de no dar fruto, de no estar metido en la visión de Jesús, el lado peligroso es que empezamos a tomar conductas incorrectas. Como no estamos ocupados, empezamos a ver todo lo que está mal. Y empezamos a criticar, y empezamos a murmurar, y empezamos a señalar, y empezamos a hacer de tropiezo a otras personas, y ese es el lado negativo de estar desarrollando una vida infructuosa, una vida sin fruto, sin fructificación. Y ahí es donde entra la mano del Señor a cortar. Entonces, muchas personas pueden ya haber sido cortadas de la vid y no reciben la vida del Señor, aunque están en una congregación. Escucha, muchas personas pueden estar en una congregación y ya haber sido cortados y no reciben la vida del Señor. Forman parte de una congregación, pero no tienen la vida de Cristo. Y esto es peligroso. Y esto es sumamente peligroso. Por eso uno tiene que examinar su propia vida. ¿Qué me impide dar fruto? ¿Qué me impide participar en la obra del Señor? ¿Qué me impide ser parte de la visión de Jesús, de ganar almas y de formar discípulos? ¿Habrá un reino mayor al reino de Jesús? ¿Habrá una prioridad mayor al reino de Dios que me está impidiendo? Si no buscamos primero el reino de Dios y su justicia, lo demás, las cosas elementales que necesitamos no vendrán por añadidura. Pero si buscamos el reino de Dios y su justicia, no solamente seremos prosperados aquí en la tierra, sino que también tendremos una morada celestial preparada para nosotros allá en la eternidad. Amados, Cristo murió por nosotros para salvarnos, pero seríamos demasiado egoístas en no compartir a otros lo que Cristo hizo por nosotros. Jesús dejó su trono de gloria allá donde los ángeles le servían, para venir a tomar forma de hombre, forma de siervo, y anunciarnos las buenas nuevas de que a través de él hay salvación. Si él dejó su trono por nosotros, ¿por qué nosotros no romper la monotonía de la vida religiosa? ¿Por qué no asumir un compromiso serio con el Señor? ¿Por qué no convertirnos en ministros competentes de un nuevo pacto que transmitimos la vida de Cristo con el respaldo del Espíritu Santo? Asumamos el llamado. Este llamado es para todos, no es para algunos cuantos, es para todos. La iglesia es edificada. Efesios 4:11 dice que él mismo, Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice que los santos, la gente que se congrega, debe ser perfeccionada para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿Cuál ministerio? Si Cristo ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo dice Efesios 4:11, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo. Y el ministerio de Cristo no estaba enfocado en un templo. El ministerio de Cristo no estaba enfocado en un sistema religioso. El ministerio de Cristo estaba enfocado en el reino de Dios. ¿Y cuál era el ministerio de Cristo? El ministerio de Cristo tenía 5 cosas. El ministerio de Cristo es quíntuple. El ministerio de Cristo es apostólico, profético, evangelístico, pastoral y de maestro. Aunque no tenía esos, no buscaba esos títulos, la función que Cristo realizaba era esto. En palabras sencillas, apóstol significa enviado. Enviado. Hoy ya le han dado muchísimos significados, pero en palabras sencillas es enviado. Y la palabra muestra a Jesús como nuestro apóstol, como el apóstol de nuestra profesión, porque Él fue enviado por el Padre con la misión de salvarnos. Él es el apóstol. Él es nuestro apóstol. Pero el profeta, que es la segunda función, en palabras sencillas, un profeta tiene un claro entendimiento de la voluntad de Dios. Un claro entendimiento de la voluntad de Dios. Sí tiene dones de sabiduría, de palabra de ciencia, pero esos dones no tienen que ver con decirte el número de la lotería, ni con decirte que vas a tener un coche o esas cosas, sino que el objetivo es conocer la voluntad de Dios, emplear ese don para manifestar el reino de Dios. Y la mujer samaritana, cuando tuvo su encuentro con Jesús,
cuando tuvo su encuentro con Jesús y después de que Jesús le dijo que había tenido 5 maridos, entonces esta mujer le dijo, se me hace que tú eres profeta, porque Jesús le mostró lo que ella estaba viviendo. Pero Jesús llegó a ese pozo, enviado por el Padre, dirigido por el Espíritu Santo, porque sabía que ahí llegaría una mujer que sería la puerta de entrada a Samaria. Recuerda que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, no podían verse. Jesús no podía entrar directamente con los samaritanos. Necesitaba una puerta de acceso y esa puerta fue la mujer samaritana. Pero ¿cómo supo Jesús que esa mujer llegaría a ese pozo? ¿Y cómo sabía que sería la puerta de acceso? Porque el Espíritu Santo se lo reveló. Porque la palabra de ciencia, el don de revelación, se activó en Jesús. Estaba en Jesús, perdón, y se le mostró que allí llegaría esa mujer. Jesús le habló y le dijo, yo soy el agua viva que te puede quitar toda sed. Y la palabra nos dice que esta mujer fue con los de Samaria y todos los samaritanos vinieron a Jesús por consecuencia de las palabras de esta mujer. Aquí vemos que el entendimiento claro que Jesús tenía era que el Padre quería salvar a los samaritanos. No tanto que la mujer lo reconociera como un profeta que sabía revelarle todas las cosas, no. El enfoque es reino, no entretener gente con el don, no funcionar como una bola de cristal que le adivina las cosas a la gente. Y un creyente inmaduro siempre anda buscando un profeta para que le dé palabra y le diga lo que Dios le dice. Porque este creyente inmaduro no ha aprendido a buscar en Dios de manera directa la voluntad del Padre para su vida. Pero aquel que ya ha aprendido a buscar el Padre de Dios para su vida y un profeta le da una palabra, simplemente le confirma lo que el Padre ya le habló en lo secreto. Esa es una evidencia de madurez. Pero Jesús no andaba buscando ser reconocido como profeta. Él quería hacer la voluntad del Padre. Por eso cuando él entendió que Samaria iba a ser alcanzado por el testimonio de esta mujer, por las palabras de esta mujer, entonces fue al lugar oportuno. Necesitamos movernos en esa dimensión para poder alcanzar nuestras ciudades para Cristo. Jesús se movió como profeta. En tercer lugar, Jesús es mostrado como evangelista, porque en diversos pasajes de la Escritura vemos que él predicaba el evangelio, recorría ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino. Él funcionó como pastor porque es mostrado por el apóstol Pedro como el príncipe de los pastores, que va a darnos nuestra corona, nuestra recompensa cuando aparezca. Pero tenemos que caminar siguiendo los pasos de él. Y Jesús es mostrado como rabí, como maestro. En Juan capítulo 3, leemos que Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Lo reconocieron como maestro, de manera que Cristo se movió en su ministerio en estas 5 asignaciones. Y no es que tú y yo busquemos ser apóstoles o profetas o esas cosas, sino que son funciones. Más que reconocimientos o títulos o mantos que se ponen o tarjetas que se mandan a hacer, es la manera en que operamos, la manera en que nos movemos. Efesios 4:11, retomando lo que te decía, que Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar. El fin no es ser apóstol ni profeta, porque esa es una asignación que solo Jesús da. Esa no te la dan los hombres, ni la toma uno mismo. Esa la da Jesús. Pero dice que nos ha dado esa asignación para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Lo dice en singular y no en plural. Y lo dice en singular porque el ministerio de Cristo es quíntuple. ¿Y cómo operaría esto? Estamos perfeccionando a los santos para que caminen en estas 5 funciones. De manera que sean enviados, no como apóstoles, sino enviados. Por eso necesitamos estar en una cobertura apostólica donde capacitamos y entrenamos a la gente para ser enviados. Son perfeccionados para ser enviados, pero son enviados con un claro entendimiento de la voluntad de Dios. Sí, no necesitan ser reconocidos como profetas, ni andar adivinándole a la gente que se van a sacar un coche o cosas por el estilo. Es verdad que el Espíritu Santo revela y que los dones activos nos muestran eso, pero el enfoque no son cosas simples. El enfoque es reino. Ese es el enfoque.
Una palabra te puede hacer sentir bien, pero todavía caminas en modo almático cuando estás buscando sentirte bien. El objetivo es reino. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es tu voluntad? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que hablarle de Cristo? ¿Qué familia está necesitada? ¿Dónde puedo sembrar tu palabra? Ese es reino. Somos enviados con un claro entendimiento de la voluntad de Dios a compartir las buenas nuevas. Esa es la función del evangelista. No necesitamos que nos digan que somos evangelistas, no necesitamos una plataforma, no necesitamos un sonido, no necesitamos un grupo de alabanza. Esas cosas Jesús no las necesitaba. Él se movía sin todo eso. Bueno, si tienes plataforma y todo eso, excelente. Pero no necesitas de eso. Tenemos que romper esos paradigmas de que solamente los evangelistas famosos con mucha inversión son los que pueden alcanzar multitudes. Sí, es verdad que muchas multitudes se congregan, pero luego no se pueden atender porque no hay un equipo que continúe la labor. Pero cuando alguien gana a una persona y la cuida, entonces hay mayores probabilidades de tener éxito. Por eso, después de evangelizar, la figura de sin necesidad de tener un título de pastor, sin necesidad de tener un reconocimiento de algún seminario que te dice que eres pastor sacachamucos, con el simple hecho de comprender que en Cristo somos hechos ministros competentes, nosotros ganamos almas y las cuidamos. Toda la estructura de grupos en casa funciona a través de una estructura pastoral donde Cristo es la cabeza, donde Cristo cuida su rebaño por medio de personas dispuestas a cuidarlas. Pero finalmente, además de ser enviados con un claro entendimiento de la voluntad de Dios a compartir las buenas nuevas y a cuidar a los recién convertidos, entra la figura de maestro, donde discipulamos a otros, donde enseñamos las bases escriturales, las instrucciones precisas y concisas, los principios del reino de los cielos, para que el nuevo creyente pueda caminar y desarrollar una vida de fe. Pero es enseñado para que siga el ejemplo de Cristo, que tiene que ser enviado con un claro entendimiento de la voluntad de Dios, a compartir las buenas nuevas, a cuidar a los que ha ganado y a formarlos como nuevos discípulos. De esa manera Cristo estableció su iglesia, enviaba discípulos y el número de discípulos se multiplicaba porque nuestro Señor Jesucristo usó de la sabiduría que proviene del Padre para poder movilizar a sus discípulos. Necesitamos de esa sabiduría que proviene del Señor. Juan capítulo 15 dice que el Señor nos ha enviado para dar fruto y que el fruto permanezca. Cuidar el fruto. Cristo sigue haciendo su obra a través de todos aquellos que permanecemos en Él, que lo amamos, que seguimos su ejemplo sirviendo, que lo amamos y guardamos sus mandamientos y que entendemos la importancia de permanecer pegados a la vida. Si yo tengo la vida de Cristo, la comparto a otros. Si la vida de Cristo está en mí, la imparto. Si la vida de Cristo no está en mí, entonces estoy pisando terreno peligroso. Estoy pisando terreno difícil. Examinemos nuestros pasos. Concluyo con esta palabra. Cifra y Fúa eran dos mujeres que aparecen en el libro de Éxodo, en un tiempo donde Faraón mandó matar a todos los niños recién nacidos. Faraón dio un decreto de matar a todos los niños recién nacidos. Y la orden era esa. En ese tiempo había dos parteras llamadas Cifra y Fúa. Ya ves, desde aquel entonces existía el Fua. Cifra y Fúa. Y dice la palabra que estas mujeres tuvieron temor de Dios, más que las palabras de Faraón. Ellas decidieron desobedecer a Faraón porque tuvieron temor de Dios. Y les salvaron la vida a todos los niños varones recién nacidos. Y la escritura dice que a causa de eso Dios prosperó a estas mujeres y a sus familias. Faraón las mandó llamar para confrontarlas de que por qué no habían cumplido su mandato. Y estas mujeres le dijeron, es que las mujeres hebreas son robustas, no son como las egipcias. Son robustas y dan a luz antes de que nosotros lleguemos.
Estas mujeres hebreas robustas pueden ser una figura de una iglesia robusta, una iglesia fuerte, una iglesia entendida, que da a luz hijos espirituales y los cuida. Una iglesia robusta que se multiplica y tiene hijos aun cuando Faraón está matando a los niños. Que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, donde pareciera una guerra de naciones o lo que pudiera la gente interpretar, lo cierto es que hay crisis y hay necesidad, porque el príncipe de este mundo está descontrolando las naciones. Sin embargo, en medio de todo eso hay mujeres hebreas robustas, iglesias fuertes, que están teniendo hijos espirituales y que los están cuidando, porque son una iglesia que trabajan como ayuda idónea para Cristo aquí en la tierra. Una ayuda idónea como la de Proverbios 31, que ayuda a su marido, que cuida a los hijos, que los guarda, que los protege, que los cobija, que los alimenta. Esa es la clase de iglesia que Cristo busca. Y la iglesia somos las personas. Y nosotros necesitamos estar pegados a la vida, tener la vida de Cristo en nosotros para poder impartir vida a donde quiera que vayamos. Ya me extendí mucho, perdón, se me fue la mañana, pero me entusiasma, me apasiona el poder compartir lo que el Padre me ha dado, lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, y te lo comparto en este momento. Espero que sea de bendición para tu vida. Recuerda que el sacrificio de Cristo tiene como meta salvarnos, pero nuestra respuesta, nuestras acciones dan evidencia si esa salvación está en nuestro espíritu y no solo en nuestra mente como una doctrina enseñada. Que la vida de Cristo esté en ti, que la salvación de Cristo esté en ti, que la paz del Señor esté en ti. Oro en este momento para que Cristo sea revelado a tu vida, para que Cristo sea manifestado a tu vida, para que se cumpla lo que dice Juan capítulo 14, que si amamos a Jesús y guardamos sus mandamientos, el Padre y Cristo vendrán a morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y que esa vida de Cristo en ti se haga evidente, esa vida de Cristo en ti y en mí se haga evidente por medio del fruto. Fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. Que tengas mucho fruto para la gloria del Padre. Porque Juan capítulo 15 dice que en esto es glorificado mi Padre, en que tengamos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Que ese fruto sea una manifestación de la vida de Cristo que está en ti. Que dejes de mirar las situaciones temporales y te enfoques en el Señor. Que dejes de mirar las situaciones adversas que estás viviendo a tu lado y te enfoques en recibir la vida que proviene del Señor. Y que esa vida te llene de paz. Que la vida Zoé, descrita en Juan 10:10, venga a ti y tengas vida en abundancia. Que todo lo que el ladrón te robó en el pasado te sea restituido, como dice la palabra, hasta 7 veces más. Que seas plenamente bendecido, que vivas una vida plena, que vivas una vida fructífera. Que en el nombre de Jesús rompas con todo sistema religioso que se estableció en tu mente, que rompas con toda doctrina que te lleva a tener una vida infructífera, una vida sin honra al Señor, y que te determines a buscar en la intimidad la bendición del Padre para que el Espíritu Santo te lleve a dar fruto abundante para el Señor, para que el día que te presentes en la presencia de Dios llegues con fruto abundante, porque lo único que podremos llevar al cielo son almas. Que no llegues con las manos vacías, porque su palabra dice que ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. No solamente al tabernáculo se los decía, sino cuando estemos delante de su presencia, que llegues con fruto abundante. Que muchas almas conozcan a Cristo a través de tu testimonio, a través de tu servicio. Y que el Señor, cuando venga a ti, te vea como un árbol plantado firmemente con fruto abundante, y no ocurra lo que ocurrió cuando él vio a la higuera que no tenía fruto y la maldijo. Que te vea con fruto abundante y que se regocije en ti. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Despierta a esta generación. Moviliza a esta generación. Levanta a esos discípulos como los discípulos de Jesús que se movilizaron y ganaron
y trastornaron todo el mundo de su época, que llenaron del evangelio todo el mundo de su tiempo. Que hoy se levanten esos discípulos, esos hombres y mujeres dispuestos a dar la milla extra, dispuestos a romper la monotonía de la vida religiosa y dedicarse o enfocarse en tener una vida fructífera para la gloria de nuestro Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos para que lo que está pasando en otros países donde la Iglesia de Cristo está creciendo de manera extraordinaria, ocurra también en México. Que México sea un lugar donde las multitudes encuentren a Cristo y México sea visitado por el Señor con una cosecha y tengamos una cosecha abundante para la gloria de nuestro Padre. Te bendigo en el nombre del Señor y que tengas un excelente día.